Ya. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar, hermanos, como introducción. Le invito a que abra su Biblia en segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Quiero leer un versículo, el cual vamos a usar como base para esta enseñanza de hoy, donde el apóstol Pablo hace un pequeño resumen de lo que es el Evangelio. Y yo lo veía de esta manera, lo hace de la forma más natural y más práctica posible. Eso es lo que hace el apóstol Pablo en estos versículos y nos da una forma de vida, una forma en la cual usted y yo podemos afrontar la vida diaria, la batalla diaria, porque ¿cuántos saben que es una batalla diaria? ¿Ven? Es una guerra diaria en la que tenemos y el apóstol Pablo lo va a simplificar. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? En una carta a su hijo espiritual, Timoteo. Fíjate lo que pone 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Le dice de la siguiente manera: por lo cual, asimismo, ¿qué dice? Padezco esto. Fíjate lo que padece, dice, pero no me avergüenzo, dice. ¿Por qué no se avergüenza? Porque yo sé en quién he creído. Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y le he puesto como tema a este mensaje, aquel día. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor, una vez más. Estamos tan agradecidos, Señor, porque nos has dado una oportunidad más de conocerte, Señor, de venir delante de tu presencia, en esta vida que tú nos has dado y alabarte, a glorificar tu nombre, Señor. Estar reunidos en tu casa, Señor, estar reunidos como iglesia, como tu cuerpo, Padre, para edificarnos los unos a los otros, para escuchar tu palabra, Señor, para que tu Espíritu nos guíe toda verdad en esta mañana, Padre. Nos encomendamos en ti, Señor, en tus manos. Habla nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y decíamos que el apóstol Pablo le escribe esta carta a su hijo espiritual Timoteo. Y yo lo veía de esta manera. El apóstol Pablo, ¿dónde se encontraba en esta ocasión? Se encontraba en la prisión. ¿Te imaginas? Y por eso él decía, padezco esto. Él estaba dentro de la prisión, quizás ya entrado en años, ya viejo en el servicio a Dios, quizás un poco cansado por la edad, desgastado físicamente por todo lo que había pasado. ¿Cuántos saben la historia de la vida de Pablo? Una historia que pasó, así, más bien que no le pasó, ¿verdad? Todo le pasó. Y vemos, ya está en la prisión, quizás dijimos físicamente desgastado, pero además de todo esto, aprisionado. Ahora está en la prisión, en las manos de Nerón, que era el emperador más, ¿qué pasó? Está bien, yo creo que es allá afuera. Sí. Entonces dijimos que ¿dónde nos quedamos? Nerón, ¿verdad? En Nerón, el emperador de Nerón, Nerón más bien, era un emperador muy sangriento. De hecho, si tú ves la historia, el emperador Nerón era este emperador que llevó a los cristianos hasta aquella, ¿cómo le llaman? Arena, aquella arena donde los sacrificaban a los leones. ¿Te imaginas? O sea, que ellos eran destrozados por aquellos leones. Entonces yo me ponía a ver de esta manera. Timoteo, obviamente, había un temor en él y decía, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, el más poderoso de los apóstoles, es más elocuente, pudiéramos decirlo, con el que el Espíritu Santo se mueve tan tremendo, está emprisionado? Imagínate el corazón de Timoteo. Y Timoteo diciendo, aquel que puso sus manos sobre mí, aquel que me encomendó que me quedara en Éfeso, que predicara la palabra, ahora se encuentra aprisionado. Y yo me imagino que él con un temor decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer las iglesias sin el apóstol Pablo? Y aparte de eso, viendo cómo Nerón
empezaba toda esa persecución en contra de los cristianos. Dice que los metía a la arena al circo romano donde eran destrozados por los leones, pero también dice que los quemaban como antorchas para alumbrar las calles. Entonces yo me imagino esto y decía, qué tremendo para Timoteo estar viviendo en esos tiempos. Y yo me imagino que vivir o ser un cristiano en el primer siglo era algo bien tremendo. No era como nosotros ahorita que somos cristianos y la tenemos bien fácil. El primer siglo era ese siglo en el que batallaron muchísimo. Y fíjate, y yo veía que Pablo, al ver esa preocupación de Timoteo, porque yo me imagino que Timoteo no le mandó solamente una carta a Pablo mientras él estaba en prisión. Yo imagino que era carta tras carta. Mira, Pablo, mira lo que está pasando en las iglesias, mira lo que está haciendo Nerón, y tú vas para allá. Definitivamente te espera la muerte. Y yo me imagino a Pablo escribiendo y dice, tengo que escribirle a Timoteo. Pero ¿sabes cómo empieza el apóstol Pablo? Empieza ahora sí que reprendiendo a Timoteo. Y le dice lo siguiente, lea conmigo el versículo 6. Le dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo, le dice a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición, ¿de qué? De mis manos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sabe por qué le está diciendo esto a Timoteo? Porque se empezaba a ver un espíritu cobarde, ¿sí o no? Al ver todo lo que estaba pasando se empezaba a ver un espíritu cobarde, un espíritu de que, ay, oye, si tú estás en prisión y si Nerón está haciendo todo esto con los cristianos, ¿qué me espera a mí? ¿Qué le espera a las iglesias? Y le dicen, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el apóstol Pablo, yo lo ponía en estas palabras, le estaba diciendo a Timoteo, deja de lloriquear, Timoteo. Deja de llorar, comienza a pensar y a recordar el evangelio que predicas. El evangelio por el cual te encargué que te quedaras en la iglesia de Éfeso. Comienza a pensar en ese evangelio, no gastes tus fuerzas sintiéndote infeliz, sintiéndote atemorizado por lo que Nerón está haciendo, por mis prisiones. No te sientas con miedo de lo que te va a pasar en el futuro. Quita todo eso que te quita el sueño, porque a mí no me lo quita. Y Pablo le empieza a entregar ese ánimo. Dice, yo estoy en prisión, estoy sufriendo, sí, pero no me avergüenzo. Le está diciendo, no me avergüenzo, no estoy perturbado en lo absoluto, no estoy decepcionado, ni mucho menos. Siento que el mundo se terminó por lo que está pasando. Por eso dice el versículo 12, porque yo sé a quién he creído. La pregunta, hermanos, para ustedes, ¿usted sabe en quién ha creído? ¿Hemos creído en el Señor? Fíjate, el apóstol quería que el joven Timoteo se sienta como él se siente. Yo quiero que mi discípulo se sienta como yo me siento. Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo, yo quiero que él sienta esa libertad que nos ha dado el Señor, que no se sienta atemorizado, que no esté con esa pesadez, con esa casi desesperación. Y la verdad es que solo hay una manera en que eso puede suceder, y es que él se aferrare a las palabras que le había predicado, que él se aferre a la doctrina verdadera, que él se aferre a lo que el apóstol Pablo ya le había hablado. Y quizás para algunos dirían, qué tremendo que todo lo que estaba pasando con este emperador Nerón y matando a los cristianos y prendiéndoles fuego. Y algunos dirían, pues ¿qué apóstol Pablo no tenía corazón? ¿O no tendría sentimientos al ver cómo Timoteo se encontraba asustado? Y yo me ponía a ver y decía, de hecho, el apóstol Pablo, yo me ponía a pensar, tenía sentimientos. Y de hecho no nomás era sensible, sino que yo lo veía como hipersensible, porque todo lo que él había pasado, ¿tú crees que él no tenía sentimientos? En 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 25 y 26, 2 de Corintios, capítulo 11,
versículos 25 y 26, yo podía ver que Pablo sabía de lo que hablaba, porque lo había sufrido, lo había pasado. Y dice el versículo 25 y 26 de la siguiente manera. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y dice el 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas? Él había pasado todo esto, así que era un hombre que sabía lo que hablaba. Era un hombre que sentía el peso de lo que era ser un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo. Y yo creo que con todo esto que él había pasado, tenía un amplio repertorio para ser un hombre hipersensible, un hombre que sabía lo que hablaba. Era un hombre que podía con todo esto. Pero ¿sabe por qué? Porque había una razón. Y era el Evangelio. Dice, porque yo sé a quién he creído. Y luego dice, y estoy, ¿qué? Dice el versículo 12, y estoy seguro. Estoy seguro. Por eso la pregunta decíamos, ¿usted sabe en quién ha creído? ¿Está seguro del Señor? Porque Pablo decía, y estoy seguro que es, ¿qué? Poderoso. Que Él es poderoso. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, porque estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pero luego agrega al final estas palabras, para aquel día. Para aquel día. Y estas últimas palabras es donde me quiero enfocar en esta noche. En aquel día. Y Timoteo, así como usted y yo, deberíamos de tener qué es lo que significa cuando él habla de aquel día. Y él quería que estuviera bien claro, quería que él lo entendiera bien, que se aferrase a ello. Yo venía pensando en esto y veía que la única forma de salir vencedor en esta vida, la única forma de ser un más que vencedor, de ser un experto, pudiéramos decirlo así, en la vida, es creer en el Evangelio de Jesucristo. Porque ¿sabes qué? No importa si vives o mueres, lo haces para el Señor, ¿sí o no? Y eso te hace un experto en esta vida. Porque todo lo haces para la gloria de Dios. Y si mueres, sabes que es para la gloria de Dios. Y si vives, sabes que es para la gloria de Dios. ¿Y sabes una cosa? El Imperio Romano temblaba cuando escuchaba esto. Porque ellos decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y el Señor nos da su verdad a través de la palabra. El Señor nos lleva a su gloria, a conocer su gloria a través del Evangelio. Y nos recuerda que todo lo hacemos reconociendo que viene aquel día. Y necesitamos la verdad, porque dice que la verdad nos hará libres. La verdad es la que transforma la vida de las personas. Yo me ponía a pensar en nuestro Señor Jesús, mientras Él estuvo en el mundo, dice que Él viajaba predicando la palabra. Él llevaba la verdad y todo lo que hablaba era verdad, y aparte Él era la verdad. ¿Te imaginas? Y cada que hablaba Él, libertaba a los oprimidos, sanaba a los enfermos. Eso era lo que hacía la verdad. Y la verdad es la que transforma vidas. Por eso, en esta carta a Timoteo, Pablo quiere que Timoteo recuerde la verdad del Evangelio. Fíjate lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 que estamos leyendo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Y sabes qué es lo que decía Timoteo? Y tú debes hacer lo mismo, Timoteo. Fíjate lo que dice el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo
Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿No le estaba diciendo, haz lo mismo tú? Yo no me avergüenzo, tú no te avergüences, le dice en el versículo 8, de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Dice, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Le estaba haciendo una invitación. Timoteo, no te avergüences, así como yo no me avergüenzo. Sin embargo, más bien participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y dice el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, ¿qué? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y dice el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y dice el 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y dice el 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y dice el 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y dice el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué mejor manera de resumir el Evangelio? ¿Qué mejor manera? El Evangelio se puede conocer y se puede poner en muchas maneras. Y el apóstol Pablo lo estaba poniendo aquí de una manera más resumida y más simple posible a Timoteo. Y yo veía algo aquí. Veía cómo es bien importante que entendamos doctrina. Es bien importante que sepamos lo que creemos. Y yo me ponía a pensar, como aquí en Casa de Oración Fresno, y me ponía a pensar cuando usted viene por primera vez, le pasan un librito, que no sé si está uno por ahí, que se llama la Declaración de Fe. Y esa declaración de fe se les da a las personas nuevas para que conozcan qué es en lo que creemos, para que vean con versículo y capítulo y libro o carta qué es lo que creemos bíblicamente. Y yo me ponía a ver que es bien importante que sepamos en qué creemos. Y por eso hubo credos. Usted ve el credo de los apóstoles, ese credo era importante para que estuvieran bien fundamentados. Era esa declaración de fe. Y lo que estaba haciendo Pablo con su hijo espiritual Timoteo, le estaba diciendo, esto es lo que creemos, recuérdalo, aplícalo. Y cuando nosotros vemos esto, vemos que aquí Pablo estaba dando un ejemplo de lo que es creer en el Evangelio. Y en el versículo 13 le dice lo siguiente, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Aférrate a ellas. Y le dice, aquellas palabras que has escuchado de mí, este es el Evangelio. Y de hecho, cuando usted lee en el siguiente capítulo 2, él empieza a hablar que ese es el Evangelio, su Evangelio, hasta él lo dice, este ya es mi Evangelio. Le dice en 2 Timoteo 2:8, le dice de la siguiente manera, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, conforme a lo que te he predicado, conforme a las buenas nuevas que te he hablado, Timoteo. ¿Y sabía usted que uno de los significados de la palabra evangelio, aparte de buenas nuevas, es también verdad indiscutible? Eso es el evangelio, una verdad indiscutible. No hay otro, solo hay uno y es exclusivo. No necesita agregarle nada a usted y no necesita que nadie le agregue nada. Está completo.
Solo hay un evangelio. El apóstol Pablo también le decía a Timoteo, tienes que retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor, que es en Cristo Jesús. Le decía, no le agregues nada, Timoteo, no pienses en otras cosas, retén la forma de las sanas palabras que has escuchado de mí. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Y ahora este evangelio que nos habla la palabra de Dios puede ser conocido por todos. Tú tienes tu Biblia, lo lees, ¿y qué estás haciendo? Estás conociendo el evangelio, la palabra de Dios. Y no es solamente de una persona el discernimiento o el entendimiento de la palabra, sino que el Espíritu Santo nos guía a todos a escudriñar las palabras y a entenderla y aplicarla para nosotros. Por eso Juan 8:31, se los leo, cuando hablaba acerca de la verdad os hará libres, le dijo así el Señor, dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Le dijo lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. No entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos seguían, bueno, pues si no somos esclavos de nadie. Y el Señor tiene que ir y explicarles que sí estaban esclavos del pecado, seguían en el pecado, y el Señor decía, no. Y es más, hasta llega un momento en que les dice a ellos, les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no lo son, porque ustedes buscan matarme a mí. Y le dice, y ese no es un carácter de un hijo de Abraham. Asesinos. ¿Y sabes qué le dice? Le dice, son hijos de Satanás, son hijos del diablo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jesús le estaba diciendo, si ustedes de veras dicen creer en mí, porque dice que le dijo a los judíos que creían en él, aquellos que creyeron en él, él decía, si de veras ustedes creen en mí, tienen que retener mis palabras. Si de veras ustedes dicen que creen en mí, dice el versículo 31, tienes que permanecer en mi palabra. Y entonces serás verdaderamente mis discípulos. Si le agregas, si le quitas, si te sales de las palabras del Señor Jesús, entonces no estás siendo un discípulo del Señor Jesús o un verdadero creyente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la que nos liberta. Y esto es lo que Pablo le decía a Timoteo, retén en el versículo 13, estamos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Solo había un evangelio. Y Pablo le decía a los Gálatas de la siguiente manera también. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, le decía de la siguiente manera. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice el versículo 9, sea anatema. Yo creo que Pablo estaba bien firme en lo que creía. Y era tan firme que le decía a los Gálatas, le decía a los Corintios y ahora le decía a su discípulo Timoteo. Timoteo, retén las palabras. Jesús decía en Juan donde leímos, si permaneces en mi palabra serás verdaderamente mis discípulos. Y Pablo lo conocía muy bien y decía, tenemos que quedarnos en las sanas palabras, en el evangelio. Y como discípulos, usted y yo debemos de retener la sana doctrina de Cristo. Debemos conocer el evangelio, conocerlo todo. Eso indica que debemos meternos a la palabra, a las escrituras y escudriñarla. Escudriñar la palabra de Dios para conocer el evangelio completo. Y a mí me emociona abrir la palabra de Dios y entre más la conozco, más maravillado que queda uno. Volteas y miras la palabra y quedas más
maravillado de la grandeza de Dios. Cada día me asombra más y más que antes. Y Pablo lo ponía de la siguiente manera. Vaya a Romanos capítulo 11, versículo 36. Vamos a leer desde el 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjate cómo pone estos signos de exclamación. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, dice el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y dice el 35, ¿o quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Y dice el 36, porque de él y por él y para él, ¿qué dice? Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y Pablo hacía todo un resumen del Evangelio. Usted va a 2 de Timoteo, donde estamos, capítulo 1, versículo 9, y mira cómo empieza a hacer un resumen el apóstol Pablo de lo que es el Evangelio. Le dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, le dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y dice el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjate cómo está poniendo el Evangelio todo en unos cuantos versículos. Y dice el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y esto nos habla de que si hay alguno de nosotros que piensa que fue salvo por lo que hizo, que fue salvo por lo que es, nos dice, no es así. Dice el versículo que estamos, versículo 9, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Si usted cree que es salvo por algo que hizo, entonces no es un verdadero discípulo del Señor. Versículo 9 lo dice, y dice que no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y esa es la naturaleza de la salvación. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas, que no fue algo que tú y yo hicimos, sino que fue por la gracia, por la voluntad de Dios. El Señor dice que en Juan 3:16, que Él vino a morir ¿por quiénes? Por todos. Todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo por nosotros. Y en su voluntad está que todos vengamos al arrepentimiento, que todos creamos en el Señor. Y aquí Pablo le está recordando a Timoteo, fuimos llamados con llamamiento santo. No por lo que tú hiciste, Timoteo, sino por lo que Él ya hizo. Por eso le recuerda el versículo 7 y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es disciplina. Para que no reaccionemos solamente ante las circunstancias. Y ya no debemos de reaccionar ante las circunstancias, porque tenemos un dominio propio. Ya no nos dejamos llevar por la corriente o por las emociones o nos enfrascamos. Ya no, sino que tenemos disciplina, tenemos dominio propio. Y por esto que tenemos los creyentes es que podemos seguir adelante como verdaderos discípulos. Esto nos lleva a un elemento de la doctrina cristiana. ¿Sabe cuál es? Es aquel día. Vea lo que dice el versículo 12, una vez más. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Y el creyente que cree en el Evangelio, o más bien podemos decirlo de esta manera, es necesario que el creyente crea en el Evangelio, ¿sí o no? Pero para creer en el Evangelio necesita conocer el Evangelio. Necesita meterse a la palabra de Dios y conocer qué es el Evangelio. Y yo creo que no hay nada más importante en esta vida en la que vivimos o en esta era en la que vivimos usted y yo que conocer la doctrina cristiana, conocer la doctrina de Jesucristo, especialmente la doctrina de aquel día. Y vamos a ir viendo por qué. Porque es una doctrina no solamente esencial, pero es una doctrina que es vital de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice en este versículo 12, dice, poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y yo me preguntaba, ¿pero qué significa esto? ¿Qué significa aquel día? Y esta es una doctrina que siempre la vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento y alrededor de toda la palabra de Dios, porque se va a volver a usar. De hecho, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8, vamos a leerlo. Vemos que Pablo vuelve a utilizar esta palabra también. Dice en 2 de Timoteo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya le decía, Timoteo, yo de aquí quizás ya no voy a salir. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice el 8, por lo cual, o por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esto es algo que vamos a venir oyendo a través de todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué? La doctrina de aquel día era el motor y sigue siendo el motor del creyente. Aquello que hace que el creyente diga, yo vivo en esperanza de aquel día. De hecho, es tanto así que el libro de Apocalipsis termina con aquel día. De hecho, yo lo veía de esta manera. El libro de Apocalipsis no es nada más que hablar de aquel día. ¿Te imaginas? ¿Qué tan tremendo? La Biblia completa apunta hacia aquel día, porque desde el principio de la creación, el Señor tenía un plan de redención. Y apunta hacia aquel día. Y la vida que vivían los creyentes dentro del Nuevo Testamento era una vida que siempre tenía en mente aquel día. Yo lo ponía de esta manera. Aquel día era eso que mantenía la fe de los apóstoles, mantenía la fe de los creyentes. Aquel día era lo que daba fuerza. Aquel día era lo que daba valentía y eso era aquel día por lo cual los creyentes estaban dispuestos hasta morir. No era nada fácil ser un creyente en el primer siglo. Y el Imperio Romano escuchaban a los cristianos y decían, estos están locos, están dispuestos a morir por su Señor. ¿Y sabe qué pasaba? El Imperio Romano decía, tienen que decirle al César, Señor. Y los cristianos decían, no, nosotros no podemos llamar al César Señor porque nosotros creemos en un Señor y es nuestro Señor Jesucristo. ¿No crees? Decían, entonces vas a la arena, al circo romano, donde los ponían a ser despedazados por los leones, hermanos. O sea, qué tremendo. O sea, te pones a pensar en eso y dices, qué tremendo que ellos estaban dispuestos a morir por la esperanza que tenían ¿de qué? De aquel día. Esa era una fe firme. Vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 35 y nos muestra la forma en que muchos vivieron en su fe
esperanzados en el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 35 dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y dice el 36, otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Y dice el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Qué tremendo, ¿sí o no? Y dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y la verdad, hermano, es que nosotros así leyendo no podemos captar lo que era ser un creyente en el siglo primero. Por más que tú digas, puedo captar y puedo ver, no vamos a poder lograr captar lo que era ser un creyente en el siglo primero. Y esta es la doctrina que ellos tenían en mente aquel día. Esa era la doctrina que retumbaba y que azotaba al Imperio Romano. Cuando la escuchaban decían, algo tienen estos creyentes, estos cristianos. Es más, los mismos filósofos griegos no podían comprender qué es lo que pasaba con los cristianos. Y yo veía algo. Si vamos a la historia de los hijos de Israel y vemos los héroes de la fe de Hebreos, podemos ver algo también aquí. Fíjate lo que dice Hebreos 11, versículo 9. Hebreos 11, versículo 9. Dice de la siguiente manera: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Se acuerdan que el Señor le había dado una tierra prometida? Le había dicho, sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y salió en obediencia a Dios Abraham. Y cuando sale Abraham hacia la tierra prometida, dice, habitó. ¿En dónde? Dice el versículo 9, como extranjero en la tierra prometida. O sea, llegó a la tierra que Dios le había prometido y dijo, no, aquí no es mi hogar. Dijo, esta es la tierra que el Señor me había prometido, pero vivió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y dice el 10, ¿qué dice? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál era esa? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso era lo que él esperaba. Decía, no, me has metido a la tierra prometida, esta tierra que donde fluye leche y miel, pero este no es mi hogar. Mi hogar es aquella ciudad que es construida por Dios. ¿Quieres saber cuál era el secreto de aquellos hombres? Dice el versículo 25. Fíjate lo que dice. Este versículo 25 ahí mismo en Hebreos 11, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, hablando de Moisés, y dice, que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el 26, teniendo, ¿por qué? Por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Y dice, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué es lo que estaba pasando aquí? Ellos sabían dónde tenía que estar su enfoque. Y su enfoque no estaba en las cosas terrenales. Su enfoque estaba en aquel día, en el galardón. Y dice el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿qué dice? Como viendo al invisible. ¿Usted se sostiene como viendo al invisible? Y dice, por eso hago lo que hago. Porque puedo ver al invisible. Porque mis ojos no ven las cosas terrenales. Miran más allá. Eso es tremendo, hermanos.
Fíjese, vamos otra vez a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, sí. Dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El secreto, hermanos, de los héroes de la fe, como estos que vemos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tenían sus ojos en aquel día. Ese era el secreto. Nosotros podemos ver que solamente conocer lo que iba a suceder en aquel día, solamente conocerlo iba a cambiar su perspectiva, su forma de ver las cosas, de ver la situación. Usted está pasando por alguna situación, algo que esté pasando en su vida, ¿sabe? Eso no lo deprime, eso no lo lleva a decir ya se terminó el mundo. Al revés, usted pone su mirada y dice, mi mirada está puesta en aquel día. Tenían sus ojos en aquel día. Y usted lee la historia y ve a los reformadores, usted ve a los mártires de la fe, usted ve a la historia, los primeros cristianos muriendo en la arena romana, ve la persecución de Nerón hacia los cristianos, la misma persecución de Pablo hacia los creyentes. Y mira usted todo esto y usted dice, ¿qué era lo que hacía que estos creyentes preferían morir, que preferirían ser aserrados, quemados, a ceder a esa presión religiosa o a ceder a la presión política por parte de Nerón? Usted se pone a pensar y dice, ¿qué había? ¿Qué era lo que hacía que ellos pudieran no ceder a esa presión? Y era que sus ojos estaban puestos en aquel día, no en las cosas de este mundo. Y hoy todos ponen su mirada en las cosas del mundo. Y hoy todos quieren las cosas del mundo. Y es más, llega hasta el punto que la gente y las personas quieren hacer del mundo mejor. Y han sacado tanta tecnología, tantas cosas que dicen, esto va a ser el mundo mejor. Y la verdad es que el mundo no va a ser mejor. No hay nada que el hombre pueda agregar que lo pueda hacer mejor. No hay nada. Dice la palabra en 1 de Juan 5:19, no lo tiene que buscar, se lo leo. 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 de Juan 5:19. Así que por más que nosotros queramos hacer de este mundo mejor, el mundo está bajo el maligno. Hasta es más, el mismo mundo clama por ver aquel día, que el que será librado. Esa es la doctrina de aquel día. Por eso cuando Pablo hablaba a Timoteo y le decía, Timoteo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás afligido? Le dice en el versículo 12 de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, yo no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué significará aquel día? Quizás usted dice, bueno, pues puede ser la vida después de la muerte. O quizás aquel día significa una existencia futura. O quizás aquel día significa la inmortalidad del alma. Y la respuesta es no, aunque abarca todas estas. ¿Qué es entonces aquel día? Aquel día es aquella doctrina de la consumación. Lo puede poner de usted de esta manera, el final de la historia. Cuando le da vuelta a la página a aquel libro de sus niños, ¿verdad? Y dice, the end, el final. Esa es la consumación. ¿Cuántos están esperando? The end. Cuando se pase esa página,
todo habrá terminado. No más mundo como lo conocemos, estaremos con el Señor. Amén. Dice el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y a pesar de lo que esté pasando en el mundo hoy, que vemos que no es nada bueno, cada día está más loco, ¿verdad? Que uno lo ve y dice, ¿cómo es posible que a esto le llamen que le digan que esto está bien? A pesar de cómo está el mundo, nosotros vemos que no se trata de los planes del mundo, no se trata de mis planes, sino del plan de Dios. ¿Y cuántos saben que el plan de Dios se va a llevar a cabo sí o sí? Se va a llevar a cabo. Y Timoteo estaba sufriendo, decía, no, estaba empezando a quitar su mirada de aquel día y empezarla a poner su mirada en Nerón, y empezaba a poner su mirada en lo que estaba pasando a su alrededor, y de repente él empezó a atemorizarse y empieza a escribirle quizás a Pablo y diciéndole, Pablo, es que mira, Nerón está haciendo esto, mira, esto está pasando con los creyentes, están atemorizados, se están yendo de las iglesias, porque tú estás en prisión. Y Pablo le dice, no, Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Fíjate en Hebreos 12, versículo 12. Eso es lo que le decía a estos creyentes. Hebreos 12, capítulo 12, les dice de la siguiente manera. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y dice el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y dice el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y dice el 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y dice, fíjate lo que continúa diciendo, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y dice el 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y dice el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y dice el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y dice el 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y dice el 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dice el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y luego nos dice a nosotros,
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Y qué dice? Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo me ponía a ver esto. El Señor, en espera de remover, ahora sí que de dar una zarandeada para que todo lo que no sea eterno se caiga y quede solamente lo inamovible, lo que permanece para siempre. ¿Y sabe cuándo va a pasar eso? Aquel día. Y en aquel día Dios castigará el pecado, pero ¿cómo puede castigar al pecado y salvar al pecador? Solo hay una manera. El castigo del pecado tenía que caer sobre alguien el cual podía con ese castigo y no iba a ser destruido. Jesús. Y en Romanos capítulo 3, versículo 24 lo pone de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Siendo qué? Justificados. Y dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es ¿de qué? De la fe de Jesús. ¿Sabe cuándo va a pasar esto? En aquel día. Sean judíos, sean gentiles, no importa si sean judíos o sean gentiles, serán salvos solamente y únicamente de una manera, y es a través de Jesucristo. Y todo esto y su consumación se llevará a cabo aquel día, y entonces será el fin. Y aquí tienes en resumen de toda la historia, que empieza con Juan 1:1. Juan 1:1 empieza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio, dice el versículo 2 de Juan 1. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí comenzó, y se concluye con aquel día. Ahí es donde se concluye, cuando será el final de todas las cosas. De hecho, en Hechos, capítulo 1, versículo 10, lo invito a que vaya ahí conmigo. Hechos, capítulo 1, versículo 10, dice de la siguiente manera. Recordemos, Hechos en el capítulo 1 es cuando vemos la ascensión de Jesús resucitado. Y aquí en Hechos capítulo 1, versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y dice el 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso es aquel día. Ese es aquel día en el que el Señor Jesucristo volverá. Y este es el mensaje del Evangelio. Tanto así que dijimos Apocalipsis termina de la misma manera. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, termina de la siguiente manera, con un gemir. Y el gemir es: y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Cómo? Gratuitamente. Y en Hechos capítulo 1, ahí donde estábamos, versículo 11, no lo busque, dice: este mismo que ha sido tomado de entre vosotros, a sí mismo volverá.
asimismo vendrá. ¿Y sabe cómo va a venir? Como juez. Viene a juzgar el pecado. Por eso, cuando viene a juzgar el pecado, tenemos que ser salvos por la fe en Jesucristo. Mateo 25, 31, se los leo, se nos está terminando el tiempo, pero voy a leerlo. Mateo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice el 33, en Mateo 25, versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y vaya al versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado ¿para quién? Para vosotros desde la fundación del mundo. Y vaya al versículo 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esto va a pasar aquel día. Y es tanto aquel día, en Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Que Pablo le dice de la siguiente manera a los romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe cuándo? Aquel día. Y dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice el 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y dice el 21, porque también la creación misma será libertada, dice, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y dice el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y dice el 24, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza, dice la palabra, fuimos salvos. Estamos nosotros, al igual que la tierra completa, en espera de aquel día final. Por eso, esto nos decía en Mateo, acerca del juicio de las naciones, el apóstol Pablo a los romanos. Pero ¿sabe cómo va a ser aquel día? Vaya conmigo a Isaías capítulo 11, versículo 6. Isaías capítulo 11, versículo 6, dice así: morará el lobo con el cordero. Fíjate cómo dice, morará, Isaías capítulo 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y dice, ¿y un niño qué va a hacer? Los pastoreará. Fíjate cómo dice. Y dice el 7, la vaca y la osa, dice, pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Fíjate qué tremendo. Y dice el 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte,
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Amén. Aquel día, el día que todo discípulo, todo creyente, todo cristiano desea, es aquel día. Pero Timoteo estaba asustado de aquel día, angustiado, temeroso, se le estaba olvidando aquel día. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Pablo le hablaba a los tesalonicenses de la siguiente manera, y les decía: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Dice el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y dice el 7, y a vosotros que sois atribulados, daráos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto es aquel día. Y dice el 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Fíjate lo que dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y dice el 10, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eso está hablando de aquel día. Y si vemos el juicio del gran trono blanco, también nos habla de esto, de los que fueron juzgados, y cómo aquellos que creyeron, que están inscritos en el libro, fueron bienvenidos al gozo eterno de Dios, y los que no, echados al lago de fuego, que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, lo puede leer después si usted gusta. Y yo me ponía a ver esto, Pablo hablándole a Timoteo, y le decía: estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y yo quiero invitarle a que mantenga su mirada en aquel día, a que no baje su mirada de aquel día. Usted debe de recordarlo siempre, porque ese es el motor del cristiano. Nosotros no podemos vivir el cristianismo sin no tener en nuestra mente aquel día, porque eso es lo que tuvieron los creyentes desde el primer siglo, y eso es lo que se trata toda la Biblia. Se trata de aquel día en que todo será consumado, y en el que el Señor regresará, y en el que estaremos con el Señor. Pero si usted quita su mirada de aquel día, usted va a entrar en temor. Si usted quita su mirada de aquel día, usted va a empezar a ver las cosas del mundo y a agradarse de las cosas del mundo. Y el Señor no busca eso para nosotros. El Señor busca que nosotros nos mantengamos, así como Pablo le decía a Timoteo, que mantengamos, que retengamos la sana doctrina, que retengamos las sanas palabras de Jesucristo. Él quiere que nosotros mantengamos nuestros ojos en Jesús, como decía el apóstol Pablo, y como le llamaba a Timoteo. Esa debe de ser nuestra fuerza diaria, y esa debe ser la razón por la que nosotros vivimos cada día, en esperanza de aquel día. Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a terminar. Yo quiero hacer un llamado especial a cada uno de los que estamos aquí, ahí en su corazón, ahí en su lugar. Si usted ha quitado su mirada de aquel día, puede cerrar sus ojos. Si usted ha quitado su mirada de aquel día, ¿por qué no mejor regresa una vez más? Aquel día es aquel día en el que todo será consumado. No habrá más tristeza, ni más dolor, ni más llanto. El día en el que el Señor Jesús regresará.
Eso debe de ser lo que nos da motivación, lo que nos da energía, fuerzas, valentía, no solo para seguir adelante, sino para enfrentarnos ante cualquier circunstancia y situación. No hay nada en este mundo que pueda quitarnos esa alegría, ese gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y tú debes de entenderlo esto como Pablo quería que Timoteo lo entendiera. Pablo quería que Timoteo entendiera que él no sufría, que aunque estaba pasando por prisiones, que aunque le esperaba la muerte, él no estaba avergonzado. Que aunque estaba por aflicciones, su mirada estaba puesta en el Señor, en el galardón. Yo te invito a que mantengas tu mirada en el galardón. Mantén tu mirada en Jesús, que es nuestro galardón. Tú eres, Señor. Nosotros queremos mantenernos confiados en ti. Queremos mantener nuestra confianza en ti, Señor. Como lo hicimos al principio, queremos retenerlo hasta el final. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Caminar rectos delante de ti. Manteniendo, Señor, nuestra esperanza de gloria. Aquel día en que nos dirás, bienvenido, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y yo quiero, Señor, yo quiero escuchar esas palabras. Y yo sé que todos mis hermanos quieren escuchar esas palabras aquel día. Señor, que mantengamos nuestro corazón recto en tu palabra. Que mantengamos la doctrina que hemos escuchado. Que sigamos, Señor, aprendiendo cada vez más y más de ti. Para que podamos vivir vidas rectas. Que podamos deshacernos de todo peso del pecado que nos asedia, que no nos deja correr esta carrera, Señor. Que nos despojemos de todo pecado. Te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche. Tú conoces sus corazones, tú conoces las circunstancias en las que ellos han llegado aquí, Señor. No hay nada oculto para ti, Señor. Nuestras vidas están expuestas delante de ti, nuestros corazones abiertos, nuestros pensamientos. No hay nada que podamos esconder. Señor, renuévanos. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada firme en ti, Señor. Así como estamos, hermanos, lo invito a que levante este canto al Señor. Vamos a cantar. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Eres tú, Señor. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón, sí, Señor, lo perfeccionará.
Vamos a cantarle otra vez. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Yo necesito a ti, Señor, necesitamos a ti, porque tú eres fiel, Padre. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionarás, y fuera de ti nada deseo, lejos de ti nada soy. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. Necesitamos a ti, Señor. Necesitamos a ti, Señor. Tómanos en tus manos. No queremos tener nuestros ojos, Señor, en este mundo. No queremos tener nuestros ojos en estas circunstancias. Queremos pensar y tener nuestros ojos fijados en aquel día, Señor. Tener nuestros ojos en ti solamente, porque lo que pasa en este mundo sabemos que es temporal, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir nuestra vida para ti y no vivir en temor, no vivir por nuestra propia placer, no vivir por cualquier otra cosa en este mundo, Señor. Nuestra vida es para ti. Sabemos que tú vas a seguir perfeccionándonos, Señor, preparándonos para aquel día. Y así queremos ser, Señor. Queremos ser listos para ti. Listos para ti, Señor. Sigue perfeccionándonos, Señor. Así que venimos a ti, porque solamente tú puedes cambiarnos. Necesitamos de ti más y más cada día. Cada día, Señor. No podemos sin ti. Vamos a cantar a Él otra vez. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Dile a Él: te necesito, Señor, te necesito a ti, más y más, Señor. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en
Sí, Señor, como solamente tú puedes, lo perfeccionarás. Y fuera de ti, nada deseo, lejos de ti, nada soy. Y fuera de ti, nada deseo, lejos de ti, nada soy. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú. Mi buen pastor, nadie hace de rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. Dile a Él, perfeccióname, Señor. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Sí, Señor, perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Perfeccióname, Señor, perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti, Señor. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú. Mi buen pastor, nadie hace rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. Dile, ya no vivo yo, ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. Una vez más, ya no vivo yo, ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos perfeccionas. Síguenos, Señor, síguenos perfeccionando. Te necesitamos más y más cada día. Queremos que nuestra vida sea un sacrificio vivo para ti, Señor. Toma nuestras vidas, úsalo para tu gloria y que nunca
quitamos nuestros ojos de ti. Y de esa recompensa que tenemos en gloria, en aquel día, el día que tú regresarás, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Toma nuestras vidas como una ofrenda de amor. Dale un aplauso a nuestro Dios. Tómanos, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga y que tengan una buena noche.